Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos en este domingo en que la Iglesia celebra esta solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Cómo? La solemnidad de la Santísima Trinidad. Fíjense que a lo largo de la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica desde los inicios ha proclamado a la luz de la revelación, a la luz de la Sagrada Escritura, que hay un solo Dios, en atención a la misma revelación. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es uno. La Sagrada Escritura nos revela entonces que nosotros seguimos, adoramos, glorificamos a un solo Dios. Y este único Dios, este solo Dios, tiene características específicas que solamente Dios tiene, que nadie más tiene, solo le corresponden a Dios. ¿Cuáles son esas características? Con otras tantas veces lo hemos visto. La omnipotencia. Dios es todopoderoso, tiene todo el poder. Y vamos bien que desde el libro del Génesis, ese Dios va creando todo con su poder. Es capaz de ordenarlo todo, es capaz de colocar las lumbreras en el cielo, etcétera, etcétera. Hoy Jesús habla de esta característica y dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y así vamos viendo en la Escritura que ese Dios tiene esta característica que nadie más tiene. Es decir, es omnipotente, tiene todo poder. ¿Qué tiene? Además de esta característica, ese Dios tiene toda la ciencia. Todo lo sabe, todo lo conoce. Él es el que escudriña los corazones, los pensamientos. Vamos viendo como el Salmo dice: si subo al cielo, ahí estás tú; si bajo al abismo, ahí estás tú. Apenas voy a pensar una palabra y tú te la sabes toda. Quiere decir que ese Dios posee, además de la omnipotencia, otra característica que es la omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo conoce. Es capaz de conocerlo todo y saberlo todo. Además de la omnipotencia y de la omnisciencia, hay otra característica que solo le compete a Dios. ¿Cuál es? La omnipresencia. Ese Dios puede estar aquí y allá. El mismo Salmo lo dice: si subo al cielo, ahí estás tú; si bajo al Sheol, ahí estás tú. Y es así que ahorita le están rezando al otro lado del mundo, o hacia Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, están haciendo una misa y ahí está Dios presente y está escuchando. ¿Me expliqué? Entonces ese Dios tiene estas tres, hay más, pero tiene estas tres características: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Tiene otras tantas, pero quedémonos por el momento con estas tres características que solo le corresponden a Dios. Y vamos viendo pues que es un único Dios que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero resulta que cuando vamos leyendo y se va desarrollando la Sagrada Escritura, aparece una persona como una figura de padre. Ese Padre que es creador, ese Padre que ama,
ese Padre que reúne, ese Padre que acoge y que tiene estas tres características: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Jesús lo va clamando y le va hablando a ese papá. Se dirige a él como un padre. Ese padre que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Jesús asume en sí mismo estas tres características. Y reflexionamos. Jesús mismo hoy en el Evangelio dice: me ha sido dado todo poder. Quiere decir que Jesús también tiene poder, todo el poder. Tiene estas características que le corresponden solamente a quién dijimos, a Dios. Pero dijimos que se ha revelado que Dios es uno. Y estas características que solo le corresponden a Dios, ya vimos que aparece una persona como Padre que tiene estas características. Pero también aparece el Hijo, que es Jesús, que también tiene estas características. Dice: Padre, que tú y yo seamos uno, que el mundo sea uno como tú y yo somos uno. Todo lo que pidan en mi nombre, yo se los concederé, de todo poder. Donde dos o más se reúnan, ahí estoy yo, omnipresencia. ¿Se dan cuenta cómo Jesús asume en sí también esas características? Pero Él no es el Padre, porque Jesús le habla al Padre y le reza al Padre y se comunica con el Padre. ¿Quedó clarísimo? Pero resulta que cuando vamos viendo la Sagrada Escritura, hay otra persona que no es el papá y que no es Jesús, que también va apareciendo con esas características. Y vemos como desde el libro del Génesis el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas, y cómo el Espíritu sopla y es capaz de infundir la vida. Como el soplo va apareciendo a lo largo en diferentes símbolos, en diferentes momentos de la historia de la salvación, hasta Pentecostés, como el Espíritu es el que llega a los apóstoles y los llena de poder. Y también el Espíritu aparece con estas características. Por lo tanto, son tres personas que en la revelación vamos leyendo y tienen estas mismas características: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Pero ¿cómo? Si dijimos que Dios se ha revelado que es uno. De ahí que la Iglesia desde hace 2000 años, en su meditación, en su reflexión y a la luz de la revelación de la palabra de Dios, afirma que creemos en un solo Dios y tres personas distintas. Por eso creemos en la Santísima Trinidad. Si tú y yo queremos buscar en la Biblia esta expresión de Santísima Trinidad, evidentemente no la vamos a encontrar, pero sí encontraremos en la revelación que Dios se manifiesta de este modo, como un solo Dios, pero tres personas distintas. Y hoy la palabra de Dios nos invita a meditar esto, que tenemos y creemos en un Dios, pero con tres personas distintas. ¿Quedó clarísimo? Segundo, nos va narrando el Evangelio cómo Jesús cita, después de la resurrección, cita a sus apóstoles. ¿En dónde? Dice el Evangelio de Mateo que
se encontraban ahí donde Jesús los había citado. ¿Y dónde los había citado? Los había citado en un monte. Pero ese monte, ¿en dónde estaba? No estaba en Jerusalén. Estaba al norte. Estaba ubicado ese monte en Galilea. Ahí, y cuando uno reflexiona y uno medita la Sagrada Escritura, ¿dónde comenzó el ministerio de la vida de Jesús? En Galilea. Ahí se fue Jesús de su ciudad, se fue hacia el norte, se fue a Galilea. Allá en Galilea comenzó su vida pública, su ministerio. Ahí comenzó a llamar a sus apóstoles en la orilla del mar de Galilea. Ahí comenzó todo. Y después de unos años, dice hoy el Evangelio, que lo cita ¿en dónde? En Galilea. Ahí donde comenzó todo, ahí donde se empezó a gestar y a desarrollar todo, los hizo regresar al mismo lugar. Esto espiritualmente tiene un mensaje y algo muy significativo para cada uno de nosotros, porque podemos pensar que Jesús hace retornar a sus discípulos ahí a donde comenzó todo, ahí donde inició todo, para que hicieran tal vez un recorrido de todo lo que vieron, de todo lo que experimentaron, de todo lo que Jesús fue diciendo y haciendo a lo largo de esos años, desde Galilea hasta Jerusalén. Ahora ellos tendrían que retornar y regresar. Así, del mismo modo, tal vez tú y yo tendríamos que regresar a la Galilea, ahí donde inició todo. Ahí donde nos hemos encontrado con el Señor, ahí donde tuvimos un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, ahí donde yo decidí seguir al Señor por alguna razón. No decidí seguir a nadie más, sino a Jesús en la Galilea de la vida. Ahí donde tuve mi primer encuentro, ahí donde fue ese primer amor, ese enamoramiento. Y tal vez muchas veces tendremos que regresar al primer amor. Y ese es el segundo momento que tendremos que meditar. Tercero, los cita, los hace regresar y les da un imperativo, un mandato. ¿Cuál es? Vayan por todo el mundo, vayan y anuncien, vayan y enseñen, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, el encuentro con Dios, la revelación de Dios, no es para que yo solamente la atesore y la guarde y me la quede. No. Esa revelación de Dios, eso que el Señor nos ha comunicado, eso que yo he vivido y eso que yo he experimentado, ese retornar al primer amor, ese volverse a enamorar una y otra vez, retornando al primer amor, ahora eso es para que yo lo comunique, lo anuncie. Y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, ahora eso es mi obligación. Estoy obligado a que eso que yo recibí lo anuncie y lo comunique al mundo. Porque es bien fácil sentarse, estirar la mano y recibir de Dios, recibir su gracia y recibir sus dones. Ah, qué bonito se siente solo recibir y recibir y recibir, estirar la mano y recibir y recibir. Ah, qué bonito es ir, sentarme en la banca y recibir y llenarme. Y regresar hasta dentro de 8 días y seguir recibiendo y recibiendo. Ah, qué bonito es decir, ay, que Lalo cantó bien bonito y mira hoy las gemelas están cantando. Ay, qué tierno. Y sí, está bien.
Pero ahora eso que yo recibo, ahora estoy obligado ¿a qué? A comunicarlo, a darlo, a transmitirlo. El mundo hoy necesita que tú y yo le anunciemos con el testimonio, con la palabra, con el servicio. Yo te pregunto, ¿y en qué tú estás sirviendo? No me voy a ir a África o a China a anunciar el Evangelio. Puedo empezar por mi hogar, por mi matrimonio, por mi familia. Puedo empezar ahí en mi trabajo, en mi escuela, ahí donde yo me desarrollo. Puedo empezar por mi parroquia. Puedo empezar por servir a mi iglesia, en mi iglesia, a través de mi iglesia, a los demás. Yo te pregunto y me lo pregunto yo, ¿y de verdad estamos comunicando, sirviendo, estamos anunciando? Y no es, Jesús no les dijo, si puedes, si tienes tiempo, si te place, si sientes bonito, si no tienes otra cosa que hacer, si no estás enfermo, si están de acuerdo. No, es un imperativo. Vayan y anuncien. Vayan y comuniquen. Vayan y den testimonio. Vayan y bauticen. Vayan y transmitan. Es un mandato del Señor que hoy escuchamos. Y posiblemente tengamos miedo. Pero en ese imperativo de Jesús, en ese mandato, fíjense, nos da un consuelo. ¿Cuál es ese consuelo que hoy el Evangelio nos da? Ante ese mandato, ¿qué dice o qué les dice a sus discípulos? Les dice, vayan, anuncien, vayan, comuniquen, vayan y enseñen, vayan y bauticen y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo les dice? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo diríamos en primer persona? Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces salta el miedo, el temor, la incertidumbre, el de decir, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo arriesgarme, me da miedo ser monaguillo, me da miedo meterme a un coro, me da miedo subirme y servir, me tiemblan los pies leer, y no se diga llevar la comunión a un enfermo. Tengo miedo de meterme al seminario, a la vida consagrada. Es un temor, un pavor. Pero el que se encuentra con Cristo, el que sabe que el Señor se ha revelado, sabe también que el Señor estará todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la garantía. El asumir el mandato no solo es asumirlo sabiendo que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que hoy vamos a casa con estas tres grandes ideas. Primero, hay un Dios uno y trino. Hay un Dios uno y trino, uno en tres personas distintas. Segundo, hay que retornar a la Galilea de nuestra vida, retornar al primer amor, porque tal vez estamos en una dinámica de apatía, de olvido. Ya se me olvidó lo que Dios hizo por mí. Ya olvidé lo que el Señor ha hecho por mí. Ya se me olvidó cuando el Señor me sedujo y yo me dejé seducir. Ya lo olvidé. Y es indispensable retornar al primer amor. Hacer memoria de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Y tercero, asumir el mandato y la responsabilidad
vayan y enseñen con la certeza de que Él estará conmigo, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor en su infinita bondad nos ayude a comprender su palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida, y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. De pie, por favor.